Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que ha estado en boca de todos en el mundo del entretenimiento turco. Si eres fanático de las telenovelas y sigues de cerca a tus estrellas favoritas, estoy seguro de que te va a interesar muchísimo lo que vamos a discutir. Hoy nos adentraremos en un chisme jugoso, una noticia que ha sacudido los cimientos de la industria y, sobre todo, a los seguidores de una de las parejas más queridas de Turquía. Así es, amigos, vamos a hablar de esos audios que se han filtrado y que supuestamente revelan una fuerte pelea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien, esos nombres que tantas sonrisas nos arrancaron en pantalla, ahora en el centro de un escándalo mediático. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la historia de amor de Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla. Desde que compartieron créditos en Senkalkam, su química fue innegable y pronto, esa química traspasó la ficción para convertirse en una relación que conquistó los corazones de millones. Sus publicaciones juntos, sus viajes, sus apariciones públicas, todo era un constante deleite para sus fans, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Pero como suele suceder en el glamuroso mundo de Hollywood y por supuesto, en el de Hollywood turco, las apariencias a veces engañan, y la vida real está llena de altibajos. Y es precisamente de uno de esos altibajos, uno que parece ser bastante significativo, de lo que vamos a hablar hoy. Se han filtrado unos audios, supuestamente de una discusión muy acalorada entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Imaginen el impacto que esto ha tenido. De repente la imagen idílica que muchos tenían de ellos se ve empañada por estas grabaciones que han salido a la luz. ¿Qué se dice en esos audios? ¿Qué tan graves son las acusaciones o los desacuerdos? ¿Qué podría haber llevado a una pelea de tal magnitud entre dos personas que parecían tan enamoradas? Estas son las preguntas que nos rondan a todos, y en este vídeo, vamos a intentar desgranar toda la información disponible, analizando los audios, las reacciones y lo que esto podría significar para el futuro de su relación y sus carreras. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día de las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis profundos sobre tus series y actores turcos favoritos, te animo de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en el botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Sería un verdadero honor tenerte como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La noticia de la filtración de estos audios explotó como una bomba en las redes sociales y los medios de comunicación turcos. Rápidamente se convirtieron en tema de conversación principal, generando debates interminables entre los fans. Por un lado, están aquellos que se muestran decepcionados y tristes por la idea de que su pareja ideal esté pasando por problemas. Por otro lado, hay quienes prefieren esperar a tener más información antes de juzgar, y algunos incluso sospechan que podría ser una estrategia para generar atención. Pero, ¿qué tan confiables son estos audios? ¿Quién los filtró y con qué propósito? Según los informes y las especulaciones que han surgido, los audios supuestamente capturan un momento de tensión extrema entre Hande y Kerem. Los detalles específicos de lo que se dice varían dependiendo de la fuente, pero la tónica general apunta a desacuerdos profundos, posiblemente relacionados con diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, o tal vez con la presión de la fama y las expectativas que recaen sobre ellos. Algunos rumores sugieren que las discusiones habrían escalado a gritos y reproches, dejando al descubierto una faceta de su relación que hasta ahora se mantenía en privado. Es importante mencionar que hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido una declaración oficial confirmando o desmintiendo la autenticidad de estos audios. Esta falta de comunicación oficial es precisamente lo que alimenta aún más las especulaciones y el debate. En el mundo del espectáculo el silencio a menudo habla más que las palabras, y en este caso, su silencio está creando un vacío que los medios y los fans se apresuran a llenar con sus propias teorías. Vamos a intentar analizar qué podría haber desencadenado una pelea de esta naturaleza. Si recordamos, Hande Erçel y Kerem Bürsin tuvieron una relación pública y muy seguida durante varios años. Ambos son actores con carreras muy exitosas y en constante crecimiento. La presión de mantener una imagen pública, los compromisos laborales, las giras de promoción, las expectativas de los fans, todo esto puede ser un gran peso para cualquier pareja, y más aún cuando ambos están en el ojo del huracán mediático. Podríamos estar ante una situación en la que sus caminos profesionales empiezan a tomar direcciones distintas.
Quizás uno de ellos tiene ofertas de trabajo en el extranjero que el otro no puede o no quiere seguir, o quizás simplemente están en puntos diferentes de sus vidas y de sus carreras, con deseos y ambiciones que ya no se alinean perfectamente. La comunicación es clave en cualquier relación, pero cuando las agendas están tan apretadas y la vida es tan vertiginosa, es fácil que los pequeños malentendidos se conviertan en grandes problemas si no se abordan a tiempo. Otro factor a considerar es la influencia de la prensa y las redes sociales. La vida de los famosos es constantemente escrutada. Cada paso que dan, cada publicación que hacen, es analizada al milímetro. Esta constante exposición puede ser agotadora y generar mucha presión. Quizás las tensiones que se escuchan en los audios sean el resultado acumulado de esta presión externa, sumado a los desafíos inherentes de cualquier relación. Ahora bien, hablemos de la filtración en sí. ¿Quién podría estar detrás de esto? Las posibilidades son varias. Podría ser alguien cercano a la pareja que buscaba venganza o que quería desatar el caos. Podría ser un intento deliberado de dañar su imagen, quizás por parte de competidores o de personas con intereses ocultos en la industria. O en un escenario más cínico podría ser una estrategia de marketing para generar publicidad, aunque esto me parece un poco extremo dado el potencial daño a su reputación. La verdad es que sin pruebas contundentes, todo esto son meras especulaciones. Lo que sí es cierto es que la filtración de audios personales es una violación de la privacidad muy grave, y espero que los responsables, si son identificados, enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Es fascinante observar cómo reacciona el público ante este tipo de noticias. En las redes sociales vemos una división de opiniones. Por un lado, hay un sector de fans que, a pesar de la decepción, se muestra comprensivo y les envía mensajes de apoyo, recordándoles que todos tenemos derecho a tener problemas y a cometer errores. Este grupo defiende a Hande y Kerem, y pide respeto para su privacidad. Por otro lado, también hay comentarios negativos, juicios y hasta acusaciones infundadas. Es triste ver cómo la gente puede ser tan cruel y poco empática, especialmente con personas que admiramos y que, al final del día, son seres humanos con sus propias luchas. Es importante recordar que lo que vemos en pantalla o en redes sociales es solo una pequeña parte de la vida de una persona. Detrás de las sonrisas perfectas y los mensajes inspiradores, hay individuos con emociones, inseguridades y desafíos. Cuando vemos a nuestras celebridades favoritas pasar por momentos difíciles, lo más saludable es ofrecerles nuestro apoyo y comprensión, en lugar de juzgar o criticar. Analizando el contenido de los audios, si los rumores son ciertos, podríamos estar ante la confirmación de que la relación de Hande y Kerem, a pesar de su aparente solidez, enfrentaba problemas serios. La manera en que se filtraron estos audios, sin contexto y posiblemente editados, añade una capa de desconfianza. ¿Estamos escuchando la verdad completa? ¿O solo una versión selectiva y manipulada de los hechos? Esta incertidumbre es lo que mantiene viva la llama del debate y la curiosidad. En el caso de que estos audios sean auténticos y reflejen una pelea real, es un recordatorio doloroso de que ninguna relación es inmune a las dificultades. Incluso las parejas que parecen sacadas de un cuento de hadas pueden enfrentar tormentas. Lo que define a una pareja, más allá de los momentos de felicidad, es su capacidad para superar juntos los obstáculos, para comunicarse de manera efectiva, y para perdonarse mutuamente. Si Hande y Kerem están realmente pasando por esto, les deseo lo mejor. Espero que puedan resolver sus diferencias, ya sea juntos o por separado, y que encuentren la paz y la felicidad que merecen. Su talento es innegable y ambos tienen un futuro prometedor por delante, independientemente de su estado sentimental. La industria del entretenimiento es un torbellino constante de emociones, presiones y desafíos. Los artistas están expuestos a un escrutinio público que pocos podemos imaginar. En este contexto, es vital que mantengamos una perspectiva equilibrada. No debemos idealizar a las celebridades hasta el punto de esperar la perfección, ni tampoco debemos deleitarnos con sus desgracias. Consideremos también el impacto que esto puede tener en sus carreras. Si bien es cierto que a veces las controversias pueden generar publicidad, también pueden ser perjudiciales si la percepción pública se vuelve negativa. Los fans son una parte fundamental de su éxito, y una relación pública turbulenta podría alienar a algunos de ellos. Sin embargo, también podría fortalecer el vínculo con otros que admiran su autenticidad y su valentía para enfrentar sus problemas. Lo que queda claro es que la filtración de estos audios ha desatado una ola de especulaciones y debates.
La incertidumbre sobre la autenticidad de las grabaciones, la falta de declaraciones oficiales y la naturaleza sensible de la información filtrada, crean un cóctel explosivo en el mundo del entretenimiento. Para concluir este análisis, hemos explorado la noticia de la filtración de audios que supuestamente revelan una fuerte pelea entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos discutido el impacto que esta noticia ha tenido en sus fans y en los medios, las posibles causas de un desacuerdo de tal magnitud, y las implicaciones de la filtración en sí. Hemos visto cómo la falta de información oficial alimenta la especulación y cómo el público se divide entre el apoyo y el juicio. Y sobre todo hemos recordado la importancia de la empatía y el respeto por la privacidad, incluso en el mundo del espectáculo. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes hoy. Espero que les haya parecido interesante y que les haya brindado una perspectiva más completa sobre este delicado asunto. Como siempre, les agradezco enormemente por dedicarnos su tiempo y su atención. Ahora me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan sobre esta noticia? ¿Creen que los audios son auténticos? ¿Qué consejo le darían a Hande y Kerem en esta situación? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer lo que tienen que decir. Su participación hace que este canal sea un espacio de conversación y debate muy enriquecedor. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen de cerca las noticias del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver.